vamos a empezar la grabación o el video correspondiente a la unidad 10. El tema es crecimiento y desarrollo económico. A ver, normalmente el tema del crecimiento económico, este concepto es más objetivo y menor sujeto a discusión. Crecimiento económico implica que aumentó el PBI, en especial que aumentó el PBI per cápita, y para que aumente el PBI per cápita a lo largo del tiempo tiene que haber inversión, o sea, tiene que expandirse la frontera de posibilidades de producción. Y el desarrollo económico es más subjetivo y más sujeto a juicios de valor, en el sentido de que hay menos consenso entre la comunidad académica y científica sobre qué es el desarrollo económico, cómo se mide, si hay o no hay desarrollo económico. Pero este es bien cosa ahí. Aumentó la cantidad de bienes disponibles, hay crecimiento económico. Entonces yo digo, ¿cómo mido, en qué aspecto nos fijamos para ver si hay crecimiento económico? Nos fijamos, básicamente, primero nos fijamos en el Producto Bruto Interno. O sea, podemos decir que si aumentó la cantidad de bienes producidos y disponibles, hay crecimiento económico. Si bien algunos suelen diferenciar entre crecimiento y reactivación, ya vamos a ver por qué. Pero a su vez, una medida un poco más fidedigna es compararlo con la población, en el sentido que si el PBI crece, pero la población crece en mayor medida que el Producto Bruto en el periodo de tiempo considerado, en realidad el PBI per cápita está cayendo. Entonces, otra medida, esta es importante, las dos todas son importantes, es el PBI per cápita, que sería PBI dividido cantidad de población. ¿Por qué son importantes? Pues yo puedo, digamos, no es que hay que tomar en cuenta las dos. Yo puedo decir, si el PBI per cápita de Brasil, que es la sexta economía mundial, creció el 3%, ese 3% para siendo la sexta economía mundial es importante a nivel global. Ahora, si ese 3% creció el Producto Bruto Interno de Brasil, creció por debajo de lo que hace la población brasilera, vamos a suponer que creció el 3,5% de la población en Brasil, el PBI per cápita en Brasil en realidad está cayendo. Entonces, esto es importante por su impacto global, pero en promedio, después de eso, cada brasileño es más pobre. Entonces, acá ya no estamos hablando real que haya, digamos, no ha habido crecimiento del PBI per cápita. A su vez, ¿de qué depende esto? Vamos a suponer, no, en realidad eso vamos a suponer, no, depende de la capacidad instalada. Vamos a dibujar la frontera de posibilidad de producción. ¿Estamos? Entonces, para que pueda haber crecimiento a largo plazo del Producto Bruto, del Producto Interno per cápita, tienen que aumentar la inversión o hay una mejora tecnológica. Entonces, algunos dicen, si estamos por acá y nos movemos para allá, más crecimiento hay una reactivación. Para que exista crecimiento, tiene que haber inversión, de modo que permita expandir la frontera de posibilidad de producción. O sea, es indefectible que para que crezca el PBI per cápita a largo plazo, esto tiene que aumentar. ¿Qué quiere decir que haya inversión? Inversión en infraestructura, inversión privada y también inversión en capital humano. O sea, dentro de esto entra la inversión en mejorar, actualizar, poner al día la capacidad de las personas para desempeñarse. Entonces, el crecimiento es un concepto objetivo. Hay crecimiento económico cuando crece el PBI, cuando crece el PBI per cápita, y para que esto ocurra a largo plazo tiene que haber inversiones, de modo que aumente la capacidad de producir bienes y servicios. Y a su vez, en algunos casos se suele distinguir entre crecimiento y reactivación, en el sentido que una reactivación es cuando luego de una recesión nos movemos hacia la frontera de posibilidad de producción, porque indefectiblemente para que haya crecimiento a largo plazo tiene que aumentar la inversión de modo de agrandar la capacidad instalada de la economía. Ahora, ¿qué es el desarrollo económico? ¿Por qué esto a su vez es desarrollo económico? Tiene, digamos, menos consenso y tiene aspectos más subjetivos y las variables que se miden son también de índole cualitativa. O sea, dijimos crecimiento económico y mayor cantidad de bienes, punto. Si hay mayor cantidad de bienes, hubo crecimiento económico. Si a su vez esa cantidad de bienes creció por encima de lo que crece la población, creció el crecimiento económico per cápita, y para que haya crecimiento económico per cápita a largo plazo tiene que haber inversión. Este tema de desarrollo es más sujeto de debate, más ideologizado si quiere, hay más juicios de valor, y sin
desmerecer la necesidad de que haya crecimiento, para que haya desarrollo, se incorporan otras variables al estudio para ver si en realidad hay desarrollo económico. Entendiendo que acá hay también todo un debate en cada cosa. Entonces, ¿en qué cosa aparte del PBI hay que fijarse? En los indicadores sanitarios, o sea, en sanitario hay que fijarse. Infraestructura sanitaria, cantidad de camas de hospital por persona, médicos por persona, la prevalencia o no de ciertas enfermedades, la tasa de mortalidad infantil. ¿Estamos? ¿Qué otros indicadores? Vamos a poner acá infraestructura. Entendiendo que están relacionados, porque en infraestructura tenemos infraestructura educativa, sanitaria, transportes, energía, infraestructura energética, comunicaciones. Entonces, otro indicador de desarrollo es cantidad y calidad de esta infraestructura, cantidad de colegios y estado de los colegios, cantidad de hospitales, camas de hospital. Acá también entra el tema de la formación y cantidad del personal médico y de digamos, lo que se llaman las enfermeras. Infraestructura de transporte, acá entraría la calidad, cantidad, llegada, el estado de la red vial, red ferroviaria, portuaria y aeroportuaria, infraestructura energética, o sea, redes de energía eléctrica, redes de gas, el desarrollo de energías alternativas, infraestructura de comunicaciones, que para el caso hoy día sea el tema de la conectividad. Bueno, ¿en qué otros puntos? Educación. Acá nos fijamos en los indicadores educativos, o sea, grado de escolaridad alcanzado, calidad de esa educación, incluso también, por ejemplo, yo digo en egresado universitario, o sea, medimos grado de escolaridad alcanzado, digamos, qué porcentaje tiene educación sin educación, educación incompleta, completa, primaria incompleta, primaria completa, sucesivamente. Pero a su vez se mide, por ejemplo, en el caso de los egresados universitarios, en especial, pero también secundarios, tipo de graduación que tienen, porque esto contribuye al tiempo al grado de desarrollo económico. Entonces uno por ahí puede decir que medir cantidad de médicos por habitantes. Bien, ahora el indicador da relativamente bien. Incluso en el caso de Argentina, creo que hay un médico cada 200 y pico habitantes, cuando la Organización Mundial de la Salud dice que con uno cada 500 habitantes está bien. Entonces fíjense que Argentina tiene, ese indicador dice que tiene cantidad de médicos comparable a países desarrollados. Pero cuando indagamos la calidad al interior, vemos que hay mala distribución por especialidades, hay especialidades que por ahí no se consiguen, mala distribución geográfica, hay zonas sin atención médica. Dice, si el indicador da que es mejor que a nivel que el promedio, que lo indicado, hay más médicos de lo necesario, para decir una forma. Pero a su vez hay especialidades que no están suficientemente cubiertas. Y hay zonas sin atención médica, quiere decir que hay zonas con sobra atención médica, necesariamente. Bien. Indicadores educativos, indicadores también del medio ambiente, o sea, la calidad del ambiente, hacia la calidad de vida. Depende de esto cómo se mida, ¿no? Bien. Fíjese otro punto para poner respeto por la diversidad. Perdón. Vamos a poner respeto por la diversidad social. Cuando digo respeto por la diversidad social, es tener en cuenta que ninguna sociedad es homogénea, incluso a medida que avanza el grado de desarrollo económico, hay un creciente grado de diferenciación. Entonces, ¿qué tenemos acá? La diversidad racial, étnica, acá incluso entraría el caso de los pueblos originarios, sexual, bueno, y un montón, por ejemplo, religiosa,
Y hay algún otro ítem dando vuelta, social, religiosa, étnica, cultural, aunque se entiende que todas estas cuestiones están muy entrelazadas. Y a su vez, otra cosa importante, son los derechos políticos de esto, ¿estamos? Entonces, de esta diversidad, que todos tengan acceso a educación, salud, derechos políticos. Derechos políticos y también va a poner derechos civiles, que no son exactamente los mismos. Por ejemplo, hoy día en la actualidad hay algunos conflictos en Chile, en el sur, de algunos grupos de pueblos originarios que pugnan o en realidad tienen conflicto porque no tienen un acceso a la salud y a la educación igual que el resto de la población. Entonces, estas cuestiones también hacen el desarrollo económico. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otro punto puedo meter acá? Infraestructura, medio ambiente, educación, salud, respeto por la diversidad de derechos políticos, el tema de la minoría étnica. Pero en general, fíjense, todos estos indicadores son más subjetivos. Y hay un último punto, no digo último, pero que después vamos a tratarlo más en detalle, que es el tema de la distribución del ingreso. ¿Qué es lo que veíamos cuando vemos los tres problemas que tiene nuestro sistema económico? Normalmente se ven el para qué. ¿Está? Esto en el sentido que grandes desigualdades en la distribución del ingreso afecta a la calidad de vida y al desarrollo económico. Bueno, incluso en algunos casos, calidad de vida... Bueno, voy a hacer un par de aclaraciones que son importantes. Acá en el caso de los indicadores sanitarios, un indicador, hay varios indicadores. Porcentaje de personas que tienen determinada enfermedad, expectativas de vida, ¿estamos? Pero uno que es bastante importante porque afecta hacia el futuro, que es la tasa de mortalidad infantil, que se mide como nacidos vivos por 1000 sobre total de nacimientos. Presten atención. Cuando dice nacidos vivos, es en el sentido que están los nacidos muertos denominados mortinatos. Entonces también se puede sacar una tasa de mortinatalidad, que sería nacidos muertos o mortinatos por 1000 sobre el total de nacimiento. ¿Por qué se calculan estas cosas? Están relacionados, ¿no? Porque en realidad, ¿qué es la tasa de mortalidad infantil? Son la cantidad de niños que nos llegan al año de vida. ¿Estamos? En algunos casos se calcula los primeros 4 o 5 años, pero vamos a tomar el primer año. O sea, el primer año es el más complicado para la vida del recién nacido porque menos defensas tiene. Entonces, su probabilidad de que llegue al año, y por lo tanto esa buena atención en los primeros años de su vida, de expectativa de vida, de esperanza de que llegue más a viejo y en buenas condiciones sociales, educativas y de salud, depende en gran medida de esto. ¿Y de qué depende que disminuya la mortalidad infantil? De las condiciones sociales, y a condiciones sociales me refiero grado de escolaridad de los padres, en especial de la madre, el acceso a agua potable y a servicios sanitarios. Entonces se ha demostrado que en lugares muy pobres, con un leve incremento, digamos, de un año, en el grado de escolaridad de la madre, baja abruptamente la tasa de mortalidad infantil. Entonces, este es un gran indicador de desarrollo porque si esto sube por arriba de determinados niveles, está diciendo las malas condiciones sociales. Cuando digo social es todo, infraestructura sanitaria, distribución del ingreso, condición económica, educación de los padres, acceso a los servicios sanitarios, cosas por el estilo. Entonces, no solo que aumenta la cantidad de niños muertos, sino que a su vez te está indicando que hay menos cuidado en los primeros años de vida. Si hay menos cuidado en los primeros años de vida, eso está poniendo en riesgo el futuro desarrollo psíquico, social y emocional del niño. Porque peor cuidado, hay menos desarrollo cerebral,
menos posibilidad de desarrollo el día de mañana, menos expectativa de vida, en el sentido que menos gente llega a vieja. ¿Estamos ahí? La tasa de mortinatalidad es justamente, en todas las sociedades hay mortinatos. Lo que ocurre cuando esto empieza a subir, te está diciendo un problema de salud o un problema también social, en el sentido que las malas condiciones de vida afectan la calidad de vida de los padres, en especial de la madre, y por eso aumenta la mortinatalidad. Entonces, estos indicadores se sacan, por ejemplo, en el caso de Suiza, se ha eliminado casi por completo la mortinatalidad debido a condiciones sociales, digamos, a condiciones, todo lo que es prevenible, en el sentido que son las condiciones sociales y económicas, eso no sucede más. La mortinatalidad se debe a condiciones en el seno, como es en el útero de la mujer, a condiciones como si genéticas o biológicas, aquello que hasta ahora no se pudo solucionar por la vía de la política. Bueno, entonces fíjense, todos estos temas son los que normalmente... acá, en infraestructura y transporte, también entra, fíjense una cosa, el tema de la seguridad. Y acá en transporte, lo puse con seguridad, también entra la calidad del transporte público. En el sentido de que no es solo tener transporte público, sino su calidad en cuanto a la calidad del servicio, la llegada horaria y cosas por el estilo. Y está directamente relacionado con los niveles de seguridad. Normalmente, a mayor nivel de seguridad, más desarrollo económico. Bien. Hemos aclarado la tasa de mortalidad infantil. Es bueno también decir algunos casos muy originales. Por ejemplo, en el caso de Bután, un país allá al norte de India, en el Himalaya, están midiendo un índice que se llama índice de felicidad bruta. O sea, en vez de medir el PBI, que es mayor cantidad de bienes, y no necesariamente tener más te hace más feliz, se miden, no sé exactamente cómo se arma el índice, pero de todas estas cuestiones tratan de ver cuán feliz es la gente, porque está visto que no necesariamente más PBI implica aumento de grado de felicidad. De hecho, y esto está muy relacionado con el desarrollo, se ha demostrado que una vez que el ser humano suple sus necesidades básicas imprescindibles para poder mantenerse y desarrollarse y mantener los suyos, o sea, en cuanto a alimentación, vestido, vivienda, tener más no necesariamente lo hace más feliz. Incluso una vez pasado eso está demostrado que lo que lo hace mejor es la vida social, interactuar con sus pares. Entonces, este índice de felicidad bruta está tratando de ver cuán feliz es la gente que se da en Bután, cuán feliz es la gente con independencia del Producto Bruto Interno. Bien. Otro indicador interesante, hay un par más de mediciones que se hacen a nivel mundial, siempre relacionado con el desarrollo económico y más que el desarrollo económico, el desarrollo social. Es el índice de calidad de vida que se toma a nivel de ciudades y el índice de desarrollo humano, que es una medida que toma un organismo de las Naciones Unidas, que justamente tiene en cuenta todas estas variables. O sea, ¿qué es lo que hacen esos índices? Hace una ponderación metiendo todos estos aspectos, en mayor o menor grado de desarrollo, hay que ver la ponderación que se le haga a eso, y se elaboran índices. El índice de calidad de vida, vamos a poner así el índice de calidad de vida, toma en cuenta todo lo que vimos recién, incluye la distribución del ingreso, que es un tema que ya vamos a ver. Invariablemente en los primeros lugares, esto se toma a nivel de ciudades, invariablemente en los primeros lugares siempre hay ciudades de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, de Alemania, Bélgica, Austria, Japón. Recién en el puesto 20 y pico suele aparecer San Francisco como la primera ciudad de Estados Unidos que ocupa un lugar en índice de calidad de vida. Entonces, ¿qué ciudades siempre aparecen en los primeros lugares? Va variando año a año, pero aparecen Vancouver, Toronto, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, otra ciudad más que en este momento no me acuerdo de Australia, algunas ciudades de Bélgica, Viena, casi siempre, últimamente apareciendo siempre en el primer puesto, algunas ciudades de Alemania y algunas ciudades de Japón. ¿Qué quiere decir? Fíjense, que esta calidad de vida, ¿qué mide? Mide calidad del medio ambiente, calidad del transporte público, seguridad en la ciudad, el tema de la infraestructura de la ciudad, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Entonces eso te mide un índice de calidad de vida. Independientemente, o sea, fíjense que en todos los casos las ciudades con más calidad de vida están en países desarrollados, que tienen un alto PBI.
La idea es, para tener una buena calidad de vida hace falta PBI, pero no te lo garantiza. Y recién en el puesto 25 aparece San Francisco en este índice de calidad de vida. O sea, en el sentido de que en Estados Unidos puede que haya mucha cantidad de bienes, mucho PBI, pero no hay tanta, o eso no se traduce en mayor calidad de vida. La diferencia es que en estos casos hay una adecuada y eficaz intervención pública para asegurar la calidad de vida de los ciudadanos. Bien. El otro índice que también está relacionado, índice de desarrollo humano, lo hace las Naciones Unidas y es un índice medianamente similar, digo que toma los mismos indicadores. Calidad y desarrollo y a cuánto llega la infraestructura sanitaria, o sea que todo el mundo, o a cuánta gente tiene acceso al agua corriente y potable, o qué porcentaje de las personas tiene acceso a la red eléctrica, qué porcentaje de personas tienen acceso a internet y la banda ancha, qué porcentaje de personas tienen, o sea, posiblemente muchos tengan acceso al transporte público, pues la calidad de ese transporte público, cuál es la expectativa de vida, cuál es la tasa de mortalidad infantil, cuál es la calidad del medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces te mide un índice de desarrollo humano. Bien, el último puntito que vamos a ver acá. O sea, voy a poner acá el caso de Bután, el caso del índice de calidad de vida y el caso del índice de desarrollo humano. ¿Estamos ahí? Bien. Es el tema de distribución del ingreso. Es lo que conocemos en los tres problemas que tiene nuestro sistema económico, el para qué. Bien. Vamos a ir primero a lo siguiente. Sin ser exhaustivo ni excluyente, podemos hacer un enfoque en 4 formas de medir la distribución del ingreso. Presten atención. Para que se entienda, una cosa es quién genera el PBI y otra cosa cómo se reparte. Fíjense, yo digo, generación del PBI. Yo lo puedo medir sectorialmente el método de valor agregado. Digamos, cada sector cuándo va generando. Regionalmente, de ese PBI es lo que se conoce como Producto Bruto Geográfico. En Argentina sería cuánto del PBI global de la Argentina, cuánto produce cada provincia. Yo podemos ir regionalmente en Argentina por las grandes zonas, nordeste, nordeste, Cuyo, litoral, región pampeana, Patagonia. ¿Estamos? Entonces, de eso, ¿cuánto genera cada uno? Fíjense una cosa, acá vamos a poner funcionalmente personalmente. Entonces acá en realidad, vamos a sacar la palabra gente, regional, funcional, personal. ¿Qué quiere decir esto? Funcional de ese PBI, ¿cuánto contribuyó ese Producto Bruto cada factor de la producción? Esto es un tema ya de debate ideológico, la cuestión entre marxismo, liberalismo, etcétera, etcétera. Lo que sí es seguro que los factores de la producción contribuyeron a generar ese Producto Bruto. Hay que ver cuánto contribuyó cada uno o si en realidad, desde una óptica marxista, todo lo hizo el trabajo y lo que recibe el capital es la famosa plusvalía. Como a su vez, personales por nivel de ingreso, como a su vez los factores son propiedad de personas, ¿cómo se distribuye personalmente? En el sentido de que qué grupo social por su ingreso aportó tanto al PBI, o sea, cada grupo según ingreso aportó al PBI. Bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Cuando digo distribución, estoy midiendo no cuánto aportaban al PBI, cuánto recibieron de eso, pues no es necesariamente igual. Entonces yo digo, distribución sectorial, distribución regional, distribución funcional, distribución personal. ¿Qué quiere decir? Que puede que, por ejemplo, algún sector industrial reciba una protección que lo defienda de la competencia extranjera, entonces está recibiendo protección del otro sector de la economía. O sea, en ese caso, en el tema distributivo, ese sector está recibiendo más de lo que produjo.
Lo mismo puede decir con la distribución regional del ingreso. Yo digo, si hay alguna región que recibe un subsidio del resto, es otras regiones que lo están subsidiando. Siendo al caso, en Argentina se dice que la región pampeana subsidia hasta cierto punto a muchas otras zonas. ¿Estamos? O que el Gran Buenos o todo el conurbano, más la capital federal, está subsidiada por el resto del país, vía subsidio y cosas por el estilo. Entonces, vamos acá a la distribución del ingreso, no es cuánto aportó, sino cuánto recibe cada una. Bien. Entonces, distribución sectorial, regional, funcional, cuánto recibe cada uno de esos. No quiere decir necesariamente que es cuánto aporta cada uno. Y acá, y en estos dos últimos, hay un debate ideológico fuerte. En el sentido de que, si bajo una óptica marxista, todo lo genera el trabajo y lo que recibe el capital es algo que el capital le saca al trabajo, que es la plusvalía. Entonces, la distribución personal, como los factores son propiedad de personas, estos están los dos relacionados. Bien, entonces, 4 formas de medir la distribución del ingreso: sectorial, regional, funcional y personal. La distribución funcional es cuánto se transmite o se paga en concepto de salario, interés, renta. O sea, pago al trabajo, pago al capital, pago al recurso natural. Bien. La distribución personal, ya vamos a un instrumento para medirla, es de todo el PBI, cuánto le toca a cada grupo según su nivel de ingreso. Bien. Presten atención, por favor. Para eso vamos a hacer 2 enfoques, porque yo tengo, fíjense, en un país tenemos su capacidad instalada, que sería su riqueza. Estamos ahí, en la frontera de posibilidad de producción. Y esto es un stock. Este stock está dado por fábricas, puentes, campos, y la capacidad instalada. Ese es un stock. Ese stock me genera un flujo. Ese flujo es el PBI. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es una variable flujo? Es lo que se mide en un periodo de tiempo. Entonces yo digo, PBI de la Argentina en el año 2021, 400.000 millones de dólares. Se mide del 1 de enero al 31 de diciembre, en un momento del tiempo. Para generar ese flujo, ¿qué hizo falta? Capacidad instalada del stock. Entonces, vamos a ver un instrumento que se llama curva de Lorenz, que mide la distribución del flujo o de la riqueza. O sea, la distribución de lo que se generó y también la distribución de la riqueza. Normalmente se mide esto, pues también podemos medir esto. Fíjense una cosa. Se hace así. Se hace un gráfico de los ejes, donde se divide esto en percentiles. Estos percentiles puede estar de 20 en 20, 10 en 10, 5 en 5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo así. Digo, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. 100%, 1, 2, 3, 4, 5, 50%. 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90. Bien. Y acá mido igual, ya voy a decir que medimos los ejes. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. Esperen que me están saliendo un poco largas los cosas. $10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hacemos así. Bien. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 50%, 10%, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 y 100. Hacemos una diagonal.
Presten atención. Esto se llama curva de Lorenz y mide la igualdad o el grado de desigualdad en la distribución del ingreso. Pero también podemos medir el grado de igualdad o desigualdad en la distribución de la riqueza. Estamos cómo están distribuidos los bienes. O sea, este stock. O sea, vamos a medir las dos cosas. Vamos a empezar con esto. Vamos a suponer que digo, y acá se mide la población según nivel de ingresos. O sea, esto sería el 10% más pobre, el 20% más pobre, se va acumulando. 30% más pobre, 40% más pobre, 60% más pobre, 80% más pobre, 90% más pobre, y acá que me queda el 10% más rico. ¿Estamos? O si les gusta, hasta acá que tengo el 60% más pobre, para que me quede el 40% más rico. Bien, presten atención. Vamos a suponer que digo al 10%, y acá mido la cantidad de riqueza, el stock. Entonces digo, al 10% más pobre le corresponde, fíjense, vamos a hacer 5, 1. Al 10% más pobre le corresponde el 1% de la riqueza. Después digo, al 20% más pobre le corresponde el 2,5% de la riqueza. Al 30% más pobre le corresponde el 5%. Al 40% más pobre le corresponde el 8%. Al 50% más pobre le corresponde el 10%. ¿Ven? Al 60% más pobre le corresponde el 13%. Por ahí. Al 70% le corresponde el 15%. Al 80% le corresponde el 20% de la riqueza. Al 90% más pobre le corresponde el 25%. Por lo tanto, por acá, al 10% más pobre le corresponde el 75% de la riqueza, de la capacidad instalada, de las máquinas. Por ejemplo. Si uno de estos puntos tengo lo que se llama curva de Lorenz. O sea, la curva de Lorenz me va uniendo. Voy acumulando, en percentiles se llama, 10 en 10. La parte más pobre con la distribución de los bienes. Entonces yo digo, 10% más pobre, así sucesivamente, hasta llegar acá. ¿Estamos ahí? Bueno. Esto quiere decir que si la riqueza se distribuye de forma uniforme para todo el mundo igual, yo digo, al 10% más pobre le corresponde el 10% de la riqueza. Al 20% más pobre el 20% sucesivamente. Por lo tanto, en la medida que la función esta, la curva de Lorenz, se acerca a la diagonal, mejora la distribución de la riqueza. En la medida que la curva de Lorenz se aleje de la diagonal, empeora la distribución de la riqueza. ¿Estamos hasta ahí? Bien. En un caso extremo podríamos decir que el 99% más pobre le corresponde el 1% de la riqueza, entonces la función haría hasta acá y así. ¿Estamos? Yo digo, 99% más pobre le corresponde el 1% de la riqueza, al 1% más rico le corresponde el 99%. O sea, la función, fíjese, 1%, 99%, la función haría toda una línea hasta acá y después subiría así. ¿Ven? Bien, sigamos. Acá hemos medido cómo se mide la distribución de la riqueza. Sería una curva de Lorenz que mide el stock. Pero lo que habitualmente se hace es medir el flujo, es la distribución del ingreso. Es cómo se reparte lo que se generó, el PBI. ¿Estamos ahí? Entonces, lo que estamos viendo acá, perdón, es la distribución personal del ingreso. Cómo se reparte según niveles de ingreso. Bien. Entonces, vamos a suponer que digo, al 10% más pobre le corresponde el 5% de la riqueza. Al 20% más pobre le corresponde el 8%. Al 30% más pobre le corresponde el 10%. Al 40% más pobre le corresponde el 15%. Al 50% más pobre le corresponde el 20%, más o menos por ahí. ¿Estamos ahí? Al 60% más pobre le corresponde el 25%, al 70% más pobre le corresponde el 30%, al 80% más pobre le corresponde el 40%, al 90% más pobre le corresponde el 50%. Quiere decir que el 10% más rico se lleva el 50% del ingreso generado. Si uno de estos puntos, tengo la curva de Lorenz en la distribución del ingreso. Fíjense una cosa. Normalmente, lo más habitual,
es esta medida, la curva de Lorenz, como una medida de la distribución del ingreso, o sea, del flujo de riqueza generado durante un periodo. Pero es interesante hacer el análisis con una curva de Lorenz en la distribución del stock, o sea, de la capacidad instalada. Vamos a decirlo de esta forma. Esta me mide cómo se distribuyen las máquinas, en realidad es mucho más que eso, y esta me mide cómo se distribuye la riqueza generada por esas máquinas. ¿Estamos bien? O sea, esto es lo que se denomina distribución personal del ingreso, que lo mide por niveles de ingreso. Fíjense, sectorial, regional, funcional. La funcional es cuánto le toca a cada uno en concepto de salario, interés y renta, pues está muy relacionada con esta, en el sentido que normalmente los de niveles de ingreso más bajos son poseedores del factor trabajo y los niveles de ingreso más altos son poseedores de los factores tierra y capital. Bien, en consecuencia, si la curva de Lorenz se acerca a la diagonal, mejora la distribución del ingreso y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que en otro caso extremo, si el 10% más pobre le corresponde el 10% del PBI, al 20% más pobre le corresponde sucesivamente, la curva de Lorenz va a pasar por la diagonal. Redondeando, la curva de Lorenz es una medida de la distribución del ingreso, pero también podemos hacerlo como una medida de la distribución de la riqueza. En la medida que esa curva se acerque a la diagonal, o lo que se llama la línea de equidistribución, mejora la distribución, en la medida que se aleje empeora. Bien. Como un derivado de esta medición, tenemos lo que se llama el coeficiente de Gini. Presten atención. Yo digo, designamos los puntos A, B y C. Vamos a poner C acá. ¿Estamos ahí? Y A, B, C y acá ponemos el punto D. Bien, escuchen un segundo. El coeficiente de Gini es el cociente entre el área A, BC sobre el área A, BD. Fíjense una cosa. O sea, el área BC sería toda esta parte acá, ¿no? Voy a hacerlo con otro color. Toda esta parte acá. O esta acá se me llama otra cosa. Y el área ABD sería todo esto. Todo el triángulo. Esto, perdón, pues, discúlpeme. El área ABD sería esto, esto. ¿Qué quiere decir? Fíjense. En la medida que mejora la distribución del ingreso, la curva se acerca a la diagonal, entonces tiende a achicarse el área ABC. Esta está fija, porque es todo el triángulo. Estamos en la mitad del rectángulo. Si esto tiende a achicarse, esto tiende a 0. ¿Estamos? Si tiende a agrandarse, tiende a 1. Fíjense una cosa, si tiende a achicarse, en un caso extremo, si fuera igual la distribución del ingreso, la división daría 0, porque esto pasa por acá. 0 sobre esto es 0. En un caso extremo, si viene para acá, se acerca a 1, porque vamos a dividir cosas iguales. ¿Estamos ahí? Entonces, fíjense una cosa. Si el coeficiente de Gini tiende a... O sea, mientras más cerca de 0 esté el coeficiente de Gini, mejora la distribución del ingreso. Mientras más lejos esté, empeora la distribución del ingreso. Por ejemplo, en algunos lugares como Noruega, que tiene distribución de ingreso bastante mejor que el resto, ese coeficiente un tiempo atrás daba 0,221. ¿Estamos? Y en Argentina, hoy día con inflación y todo, seguro que es mayor que 0,5. ¿Está entendido? Quiere decir que es peor que Noruega. A su vez, cómo la inflación repercute negativamente, porque en realidad a mayor inflación más se amplía la brecha, porque afecta a los que tienen ingresos fijos y va subiendo el valor de la riqueza que tiene lo que tiene una propiedad. Entonces, si el coeficiente tiende a 0, está mejorando. Si el coeficiente tiende a 1, está empeorando la distribución del ingreso. Bien. Para terminar esta parte, este capítulo, vamos a resumir o ver cuáles son los principales objetivos de la política de distribución del ingreso. O sea,
Cuando se hace política y distribución del ingreso, de alguna forma se usa el poder público o la política para alterar la distribución dada por el mercado. Normalmente se supone que es para mejorarla, aunque por eso toma medidas que en realidad empeora. Pero digamos, suele haber, como vamos a decir que hay tres políticas, vamos a clasificarlas en tres, que no son mutuamente excluyentes ni exhaustivas, y puede ser las dos, simultáneamente sean las tres, que en Argentina de hecho sucede. Un primer objetivo de la política de distribución del ingreso es asegurar, o un primero, vamos a decir número uno, no es que sea primero o segundo, asegurar un piso de ingreso. Un mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que con independencia de lo que gane cada uno y los bienes que tenga cada uno, vamos a asegurar que todo el mundo gane por lo menos de 50.000 para arriba. Por ejemplo, así 50.000 pesos. O sea, ¿qué se está buscando? Mira, que nadie baje por debajo de eso. Consecuencias, se instrumentan subsidios para que el que no llegue a los 50.000. ¿Estamos? Bueno. Esto, por ejemplo, cuando digo la asignación universal por hijo, es un tipo de esa cosa. Entonces, le aseguramos un ingreso a toda la persona que tenga hijos. ¿Estamos? Es un ingreso por hijo. Bien. O, por ejemplo, la jubilación mínima. Aseguramos que todos los jubilados ganen, que nadie gane por debajo de eso. Bien. Entonces, un piso, aseguramos eso. Otro objetivo puede ser asegurar el acceso a ciertos bienes. Por ejemplo, digo, con independencia del ingreso de la gente, sea pobre o rico o millonario, aseguramos que todos tengan acceso a salud, educación, vivienda. Entonces se entiende por eso el tema de educación pública, salud pública, etcétera, etcétera. Bien. Fíjense que en este caso lo que se busca, no dice que esto no, lo que busca, mira, no importa cuánto gana uno, pero todo el mundo va a tener atención y salud como corresponde. Esto lo que se busca es, independientemente de que pueda el Estado dar o no esto, dice, bueno, todo el mundo va a ganar por lo menos 50.000 pesos. Después si logra ganar más, otro tema. Otro objetivo es mejorar la distribución del ingreso. Fíjense que esto, la distribución del ingreso, también se lo toma como una medida de la calidad de vida, del desarrollo económico. En el sentido por ahí que cuando hay mucha disparidad de ingresos, y normalmente la gran disparidad de ingresos suele ir asociada a que los que menos ganan no tienen acceso a estas cosas. Porque yo digo, bueno, hay personas que ganan 100.000 y otros que ganan 1 millón. O unos ganan 200.000 y otros ganan 2 millones. Hay una gran disparidad de ingresos. Pero el que ganan 200.000 tiene acceso asegurado a los bienes básicos. ¿Me explico? El tema está que normalmente mucha de la disparidad va asociada a los que ganan poco, en realidad no tiene asegurado el acceso a bienes básicos. Entonces, mejor la distribución del ingreso es cuando el gobierno pone medidas para reducir la desigualdad. O sea, lo que busca es reducir la desigualdad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, en parte con esto, con subsidio y transferencia. O sea, otorgo subsidio a personas de ingresos cobrando impuestos progresivos a las personas de altos ingresos. Y así sucesivamente. Bueno, con esto estaríamos finalizando el dictado de la materia. Este es el contenido de la unidad número 10. ¿Está?